12 de la tarde, 40 minutos. ¿Y qué pasó en La Habana? Pues las FARC allí se pronunciaron sobre este hecho. En Cuba habló alias Pastor Alape, uno de los voceros de ese grupo armado ilegal, que dijeron, este es el informe desde La Habana, de Jenis Navarro. Buenas tardes. Lo que ha expresado alias Pastor Alape es que se trató de una acción defensiva en referencia precisamente a estos hechos en el Cauca y ha utilizado la palabra combates. Esto es lo que expresó el vocero de la FARC. Mire, sea emboscada, contraemboscada, asalto, lo que haya sido. Aquí lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos y es lo que hay que parar, porque no se explica que en medio de este proceso de paz en el que la guerrilla decreta una tregua, se desarrollen operativos contra esa guerrilla. Aquí en este caso lamentablemente estamos hablando de unos muertos diríamos en la otra parte de la Colombia que representa al Estado o representada en el Estado. Las FARC desde La Habana le han insistido al gobierno en una tregua bilateral. Señor presidente Santos, la tregua bilateral, el cese al fuego bilateral es urgente para la nación y esa noticia la espera el país. Han expresado la FARC que esta guerra hay que pararla para que no haya madres llorando a sus hijos de ambos bandos. Desde La Habana, Cuba, Jenis Navarro, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree que el ataque que dejó 11 militares muertos en el Cauca afectará el proceso de paz? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. 12:42 minutos de la tarde. Este ataque de las FARC contra los militares en Cauca ha desatado una oleada de indignación desde diferentes sectores del país. Muchos hablan de suspender los diálogos de paz frente a este hecho. Marcela Ulloa tiene lo último sobre este debate nacional. Marcela. Vanessa, hay voces encontradas sobre lo que ocurrió el día de hoy en el departamento del Cauca, que deja 11 militares muertos. De un lado están las voces críticas, quienes aseguran que el gobierno nacional debe levantarse de inmediato de la mesa de diálogo en La Habana, Cuba. De otro lado, hay quienes aseguran que se debe reactivar de manera inmediata los bombardeos. Entre tanto, el Centro Democrático, que es el partido de oposición del expresidente Álvaro Uribe, ha criticado de manera dura al presidente Juan Manuel Santos, quien ha señalado que supuestamente se está dedicando a legalizar el crimen. Se ha producido el rompimiento de ese cese unilateral de manera dramática, de manera cruel. Al incumplirse esa condición, el señor presidente debería ordenar el reinicio de bombardeos en todo el país. El gobierno ha facilitado el crimen y lo ha legalizado. ¿Por qué lo ha facilitado? Porque ha desmontado la política de seguridad, porque ha igualado a los soldados y policías con el terrorismo, porque ha desmotivado a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué agrego que el gobierno ha legalizado el crimen? Porque no lo reconoce como el atentado del narcoterrorismo asesino contra las Fuerzas Armadas, sino que lo legitima como un acto de guerra. Es hora de quitarle la posición de comodidad a las FARC en La Habana y de ponerle un plazo perentorio al proceso de paz. Es una muestra de debilidad por parte del Estado y las FARC la aprovechan. No sabemos qué se ha venido entregando y a cambio de qué. Nuestro gobierno está en la obligación de responder usando la fuerza legítima, si es del caso reiniciando los bombardeos. De otro lado están los que creen que este hecho sucedido el día de hoy en el departamento de Cauca no tiene por qué afectar lo que se ha ganado en materia de paz en La Habana, Cuba. Adicionalmente dicen que efectivamente las FARC sí han demostrado actos de paz. Recordamos que seguimos en guerra, que debemos persistir en la búsqueda de una salida a este conflicto para que nunca más se vuelvan a presentar hechos de esta naturaleza en el país que nos entristecen enormemente. No se puede ni suspender el proceso ni suspender la posibilidad de buscar el cese bilateral y para ello es necesario que la mesa de conversaciones discuta entre las posibilidades que organismos internacionales puedan verificar el cese de hostilidades. Decidimos negociar en medio del conflicto y este hecho tan mal es que es el que nos hace reflexionar si queremos
más de esos hechos en el futuro o vamos hacia la paz? Rechazamos abiertamente estos hechos, vinieron de donde vinieron y exigimos el cese bilateral de fuego ya. Con profundo dolor, la muerte de estos héroes de la patria, que no puede servir de argumento para acabar con la esperanza de la paz, sino para acelerar la paz. Lógica absurda, que es la modalidad de dialogar en medio de la guerra. Yo creo que el clamor del 9 de abril fue el del cese bilateral de fuego. Y eso es lo que tiene que reflexionar el gobierno y también la guerrilla. Y a esta hora se adelanta aquí en el Congreso de la República una reunión del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, para fijar una posición conjunta de este partido. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. ¿Qué debería hacer el gobierno frente al ataque de las FARC que dejó 11 militares muertos en el Cauca? Cuéntenos en @noticiascaracol. Para nosotros su participación es muy importante, queremos verlos y queremos verlos a través de las redes sociales. Por eso aquí tenemos algunas de las respuestas frente a esta pregunta que lanzamos en nuestra cuenta de @noticiascaracol. Esto es lo que opina la gente. Exigir más, limitar tiempo de diálogos y menos concesiones, no cese bilateral. Por otra parte, Flora Ángela Herrera escribe: no dejar que sigan matando a nuestros soldados, defender la patria de la guerrilla. Entre otros trinos, está este de Lucas Ramírez: suspender diálogos hasta que FARC entreguen culpables y reiniciar bombardeo inmediatamente. Miren este, de Titi, la Peque Pink: seguir los bombardeos a campamentos de las FARC, hay madres que lloran a sus hijos. El gobierno debe pedirle a las FARC dejar las armas para continuar el diálogo. El hashtag Noticias Caracol, para que ustedes nos envíen sus apreciaciones. Rechazo total es la tendencia general en las redes sociales frente a este ataque de las FARC.